Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis amados amigos. Les doy gracias al Señor por la bendición nuevamente de su atención en esta maravillosa serie de discipulado, en estos estudios bíblicos que estamos llevando a cabo desde la iglesia El Cordero de Dios. Gracias por estar acá, gracias por seguir y por ser fiel a este llamado del Señor a crecer y a discipularnos en su palabra. Vamos a iniciar como siempre con un par de minutos en oración para que el Señor sea quien tome el absoluto control de todo lo que vayamos a estudiar, analizar, aprender en el día de hoy. Padre, gracias Señor, excelentísimo amado Padre. Te agradecemos Señor por esta maravillosa oportunidad, te agradecemos por este día, por este tiempo, por todos los medios que tú pones disponibles Señor al alcance de cada uno y la disposición del corazón de cada uno para que nos acerquemos más a ti Señor a través del maravilloso conocimiento de tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos anima. Esa misma palabra hoy vamos a estar ante ella para que se cumpla el propósito que tú a través de ella has determinado, Señor, y que como siempre la palabra que tú envías no regresa a ti vacía jamás, Señor. Padre, bendigo la vida de cada una de las personas que van a ver este contenido, Señor, en cualquier tiempo, cuando lo vean, Señor, que sea de bendición para ellos y a través de ello, que sea de bendición también para su familia, Señor. Toma el absoluto control, Señor, de todo lo que en este tiempo, en este espacio, Señor, de su palabra vamos a hablar, vamos a aprender y vamos a deliberar para que seas tú y solo tú, a través del Espíritu Santo, quien nos guíe en este maravilloso camino. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, mis amados hermanos y amigos, hoy finalizando ya este programa de discipulado. Hoy llegamos al paso número 12 de este discipulado, el paso número 12 que se llama la familia. Este es el título de este paso, la familia. Como les dije, este programa de discipulado consta de 13 pasos. Este es el paso número 12 que estamos llegando el día de hoy. Y en la próxima entrega estaremos con el paso número 13, que no es más que un resumen de todo lo que hasta acá hemos visto. El paso número 13 se llama En pos de Yeshua, en pos de Jesús. Y vamos a ver de manera resumida todo este aprendizaje que hemos llevado para 12 pasos que estamos emprendiendo en este camino, que nos lleva de creyentes, de nuevos creyentes, a discípulos. Un maravilloso camino que empezamos a andar con el Señor. Y empezamos hoy, como les dije, el título del paso 12 es la familia. Y es un reto, mis queridos hermanos, tratar de resumir el contexto de este maravilloso y potente diseño que nos muestra el Señor desde su creación, desde el origen, que es la familia. Dios se ha mostrado a través de su palabra como un Dios de familia. Y este principio vamos a estar viéndolo y tratándolo en los próximos minutos. Pero como les dije, como un reto grande resumir dentro de esto que está acá, los invito para que después ustedes vayan, como dice en la escritura, a escudriñarlas, a aprender más e ir más allá en el conocimiento de esta importante parte o algo tan sagrado e importante como es para el Señor la familia. Hoy vamos a estar entonces compartiendo de este hermoso y sabio diseño que nos entrega el Señor. Es tan poderoso, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor nos entregó dentro de su palabra también un decreto y una promesa extraordinaria que dice, que menciona que si se levantase un justo y pidiera redención de sus generaciones, Él, el Señor, allí corta la maldición generacional y se levantan 1000 años de bendiciones.
El Señor en su santidad y en su voluntad no desea, no quiere y no puede abandonar el más extraordinario de los diseños, que es la familia. Entonces, hermano amado, si tú te estás levantando como ese justo entre tu familia, te estás levantando en fe para cortar esa maldición generacional. Si tu caso es, como de repente ha sido en mi caso particular, que he sido el primero de mi generación, de mi familia, que llega a los pies de Cristo, como guardando por supuesto las distancias, la comparación, el Abraham, el primero, donde inicia el nuevo linaje, una nueva generación en tu familia, donde vas a cortar la maldición que de una familia entregada y condenada, para que empieces entonces, si te estás levantando en este ámbito, pelea, mi querido hermano, da la batalla con diligencia por tu familia, para que esta familia sea de aquí en adelante una gran receptora, una receptora de todas las bendiciones, todas las cosas poderosas, todo lo que conlleva ser bendito dentro de la estructura, dentro del diseño original de generaciones que nos presenta nuestro Señor. Así entonces nuestras familias van a ser día a día testigos de lo que es vivir bajo la bendición y vivir bajo las promesas del Señor, vivir bajo este gobierno que se fundamenta en la familia. Dios regaló ese diseño a nosotros acá en la tierra y lo quiso instalar acá porque Él es un Dios de generaciones. Muchas veces Dios en su palabra se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 3 generaciones diferentes de una misma familia. Dios es un Dios generacional. Hoy tendremos, disculpen, dentro de este espacio de estudio vamos a poder tener un tiempo para reflexionar y meditar profundamente en lo que estamos haciendo con nuestra familia. ¿Cuál es el trabajo que deberíamos estar haciendo según nuestro rol? Porque Dios tiene para cada uno de los miembros de la familia unas responsabilidades muy específicas y bien concretas dentro de su palabra. Los esposos, las esposas, los hijos, las relaciones dentro del esposo y las relaciones de los esposos los como padres hacia los hijos, todo tiene unas instrucciones precisas de parte del Señor apuntando a que esa estructura funcione. En su guía pueden ver en la primera parte un extracto que dice: la familia cristiana, dice: el hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y de frustración. La familia tiene un rol fundamental en lo que son los planes del reino de Dios acá en la tierra. La familia es la razón por la cual Dios comunica, preserva y promueve su dominio. El hogar donde habita la familia es entonces donde las verdades del Señor deben ser vividas y sobre todo enseñadas. El centro de cada hogar en el centro de cada hogar tiene que estar el nombre de Yeshua. Y para que esté en el centro del hogar, tiene que estar en el centro de cada uno de los miembros de ese hogar. Entonces, el Señor acá nos está invitando a que nuestras familias estén fundamentadas, que la base, que la roca, que el fundamento sólido de la familia debe ser Jesús. Y Jesús, quien es el verbo, es la palabra del Señor, y de ahí entonces beneficiarnos de tener la promesa de una familia bendecida. Lo único que desde el principio se nos muestra que el Señor bendijo como colectivo, aparte de las bendiciones individuales a cada uno de los hombres que se muestran en la Biblia, como colectivo en la Torá, la bendición que se muestra es la bendición que hizo Dios sobre la familia.
Y es tan grande, mis queridos hermanos y amigos, el plan, el diseño original que tiene el Señor con la familia, que es imposible que en una sola generación se vea la totalidad de este plan. Por eso las manifestaciones, las bendiciones de Dios van pasando generaciones y generaciones, porque el plan total es inmensamente grande, infinito, como lo es el Señor, y no es posible que una sola. Por eso que muchas de las bendiciones y muchas de las promesas quizás de en una generación se ven cumplidas en otra y así sucesivamente, porque Dios, mientras exista el núcleo de la familia, el Señor estará ahí presente. Vamos a ver entonces un cuadro que también sale acá que nos dice cuál es el plan, cuál es este plan de Dios, un breve resumen, un par de aspectos, cómo se muestra este plan de Dios para la familia. Lo primero que nos dice es que leamos Génesis 2:18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo, permítame, y se lo voy a compartir. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, fue Dios quien creó esta ayuda idónea, no demonia, que se llamó Eva y la dio como parte, como esposa a Adán. Así que la idea fundamental, el diseño original de la familia viene de aquel que creó todas las cosas, viene de aquel que ordenó todas las cosas, que es Dios. Dios creó este concepto de la familia, el concepto de la familia y del hogar viene de Dios mismo. Se describe entonces a la mujer como una ayuda idónea, alguien que va a estar apoyando y respaldando al esposo. Se reconoce entonces al hombre como la cabeza, el liderazgo en esta estructura y la mujer como la ayuda que va a complementar. La va a complementar y va a mostrar que dice el cordón es más fuerte si tiene estos dobleces que uno solo. Quizás, como dice la sabiduría popular, entre dos, quizás no se vaya más rápido, pero seguro se llega más lejos. Luego nos dice que leamos Génesis 2, el mismo capítulo 2, los versículos 24 y 25, y dice, acá abajo, en la misma lámina, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y serán una sola carne. Dice el versículo 25, y estaban desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Entonces, aquí vemos que hay un llamado dentro de la familia a independizarse. O sea, la familia cuando se va, dos esposos se juntan, deben salir del seno cada uno de su familia a formar ellos su propia familia, a independizarse de esas familias. Entonces, esta vez en Génesis, en el principio, donde hablamos, recién Dios había creado a la mujer, creó al hombre, creó a la mujer y después Dios empezó a dictaminar cómo es este plan, cómo es este diseño original. Y esto es palabra profética, el espíritu profético del Señor que bajó en ese momento sobre Adán y Adán profetizó esto, que el hombre debería abandonar, el hombre y la mujer deberían abandonar a su padre, a su madre y unirse, el hombre debería abandonar y unirse a su mujer en una sola carne. Eso significa que es una unión espiritual íntima, es una sola carne y también tiene que ver con el mandato que viene más adelante de procrearse, de multiplicarse, todo lo que es la cultura, la enseñanza del Señor sobre el sexo, está todo circuncidado, está todo inscrito, está todo encapsulado dentro de lo que es el matrimonio. Entonces, seguimos acá, luego nos dice el primer punto que vamos a estudiar son las responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia dentro del hogar. ¿Qué significa para el Señor la familia y por qué la creó? Fíjense que hay reglas. Vamos a ver aquí que hay reglas y vamos a empezar primero con las reglas que puso el Señor para con los esposos cristianos. Presten atención a partir de este momento y vamos a leer en Efesios capítulo 5 versículo 25.
Permítame un segundo. Efesios 5:25. Se los comparto y dice: hacia los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este es el amor cristiano mostrado en su cenit, en su más alto nivel. Solamente alguien que haya llegado a los pies de Cristo, que haya confesado, que ame a Cristo, que entiende y sea creyente de Cristo, puede entonces entender la comparación de lo sublime del amor que está dando acá, que dice el amor de Cristo por la iglesia. Hay que entenderlo primeramente como creyente para ver la relevancia que está dando el Señor al amor dentro del matrimonio y que ordena a los esposos hacerlo de la misma manera. De la misma manera que Cristo dio su vida, se entregó por su esposa, que es la iglesia, en esa misma manera está llamando a los esposos a entregarse y amar a sus mujeres de la misma manera. Porque es el amor más sublime, es la muestra de amor más sublime y no hay otro plano en que podamos compararlo. Luego, en los deberes de los esposos, vamos a ver un segundo deber, mandato, que está en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Permítame los comparto. Colosenses 3:19 dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, de nuevo lo recalca acá, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El marido que ama a su mujer, a quien su esposa se ha sometido a él, no debe ejercer una relación áspera con su esposa, una relación de trato que no sea amoroso, que no sea un trato dentro de los mismos parámetros del amor, ¿no? La mujer debe alentar entonces el hombre a la mujer a que ella tome su responsabilidad como su complemento, ¿no? Los hombres no deben ser de trato ni físico y mucho no físico y tampoco verbal, deben ser ásperos. Áspero es un trato que nadie desea, es una superficie áspera, es una superficie que no es agradable, que nos maltrata en muchas circunstancias. Luego, otro mandato lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ya se lo comparto. Dice la palabra, Primera de Pedro 3, 7. A vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice el Señor. Entonces, acá, este pasaje, el apóstol Pedro les recuerda a los esposos cristianos 4 aspectos importantísimos de lo que es su responsabilidad en la relación con las esposas. El primer aspecto es la responsabilidad física. Pedro nos dice en su vida matrimonial. Pedro dice acá, en su vida matrimonial. Esto implica que la vida matrimonial es mucho más que vivir en la misma casa y tener la misma dirección física, ¿no? El matrimonio es fundamentalmente, mis queridos hermanos y amigos, una relación física. Es una relación de interacción física. Entonces la primera responsabilidad que Pedro está recordando aquí al hombre sobre la mujer es su responsabilidad física. Luego la responsabilidad número 2, la responsabilidad intelectual, cuando Pedro dice ser comprensivos con ellas. Es increíble, nos resulta a veces increíble creer, pero es muy común que un hombre y una mujer pueden estar casados y viviendo juntos con esa relación física bajo el mismo techo y realmente no llegan a conocerse el uno al otro. Ignoran muchas cosas el uno con el otro, no hay la comunicación ideal del uno con el otro y eso
esa ignorancia que hay entonces se vuelve peligrosa. La ignorancia en general es bastante peligrosa, pero especialmente peligrosa en el matrimonio. Debe haber entonces esta responsabilidad intelectual de conocerse y ser comprensivos el hombre y el esposo con ellas, conocerlas para poder comprender. Esto habla mucho también de la necesidad de ser empático, de ponerse en el lugar de la otra persona. La tercera responsabilidad que nos habla Pablo en este versículo es la responsabilidad emocional. Cuando dice a las mujeres, los maridos deben honrarlas, dice honrenlas. Aunque muchos dicen que la caballerosidad está muerta o está extinta en el mundo, puede que esto sea así en el mundo, pero todo esposo cristiano debe ser el príncipe azul cuando se trata de su esposa. Debe tener un trato como lo que es, un vaso frágil, que es más delicada, mental. No habla aquí cuando habla de frágil, no solamente mental o moral o espiritualmente, no habla de eso, sino habla de físicamente. Tiene que ser, la mujer es un vaso frágil, físicamente son más delicadas y el hombre tiene que tener ese trato correspondiente como si tuviese esa etiqueta de frágil. Debe ser manipulada con cuidado, como le ponen las etiquetas a los envíos. Tienes que tener mucho cuidado, esposo, en el trato con la mujer. Son un vaso frágil, así que físicamente debe ser cuidadoso. Y último, las responsabilidades que nos comenta acá, que se pueden extraer de este versículo, que nos recuerda el apóstol Pedro, nos habla de la responsabilidad espiritual, porque dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Entonces, las oraciones de los hombres, principalmente como esposos, si cumple lo que estamos de estas responsabilidades que vimos anteriormente, sus oraciones podrán llegar al Señor sin ningún estorbo. Si no se está viviendo dentro de lo que dice el Señor en el matrimonio, el hombre puede sentarse y orar hasta parado de cabeza y sus oraciones no llegarán y no serán escuchadas por el Señor. El Señor llama a que primero tienen que entrar. No crean ustedes que muy coloquialmente y olímpicamente van a tratar al Señor como si nada y el Señor no sabe. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que estás haciendo con su hija, con su coheredera, como dice acá? No pretendas, querido esposo, querido hermano, destratar a tu mujer y creer que Dios va a tener un trato bueno contigo. Creo que ni siquiera va a escuchar tus oraciones. No pretendas, querido hermano, cuando el Señor nos llama a todos que somos su templo, es la casa donde Él habita. No pretendas que tú, a su hija, a su esposa, a su hija, a su templo, la vas a tratar de una manera incorrecta y el Señor va a seguir escuchando tus oraciones y cumpliendo tus peticiones. No lo va a pasar. Tienes que estar dentro de la estructura, dentro de las ordenanzas, dentro de los mandatos del Señor para ti, esposo, para con tu esposa, con tu ayuda idónea, para que el Señor entonces tengas ese camino abierto, tus oraciones y puedas tener coinonía, comunión con el Señor. Pedro también da por hecho que esta unión implica que los esposos oren también juntos, aunque muchas veces no es el caso. Y esa a veces es la razón por tanto fracaso matrimonial. No orar juntos, no tener esa comunión juntas con el Señor como esposos. Tenemos nuestra comunión individual, pero como esposos deben tener esa comunión, orar juntos al Señor. La vida de oración, tener una vida de oración dentro del hogar es lo que va a ser como el sensor que nos va a indicar que las cosas están marchando bien dentro de ese hogar. Si algo está marchando mal porque las oraciones no están siendo contestadas, entonces hay que revisarse. Entonces, estas son algunas de los mandatos que nos indica el Señor en su palabra para la responsabilidad de los esposos dentro de la familia. Entonces, nos pregunta acá, nos cuestiona, cuestionamiento que debemos reflexionar los hombres, los esposos a título personal, individualmente, nos dice que
esposos, maridos consideran que están cumpliendo estos mandatos, estas directrices. Si no es así, reflexiona sobre dónde no está funcionando, dónde no estás obrando de la manera que indica el Señor y empieza a trabajar para cambiarlo. Si sientes que en tu fuerza, que en tu, aunque tengas la voluntad, no lo puedes cambiar, pon todo en manos del Señor para que el Señor obre en ti el cambio necesario. Debes tener el amor, el mismo amor, querido esposo, que tuvo Cristo para con su esposa, para con la iglesia, que tuvo y que tiene Cristo. Y esa es la relación que se busca como esposo y en los aspectos también de la vida personal, pero particularmente como esposo. Aquí también valdría lo que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de Cristo. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas? Y empezamos con Efesios capítulo 5, versículo 33. Permítame. Efesios 5:33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y aquí viene el mandato a la mujer, y la mujer respete a su marido. Entonces, este es el mandato, porque creen ustedes que Dios ordena al hombre que ame a la esposa, y como lo vimos anteriormente, pero a la mujer inicialmente le ordena que respete a su marido. Yo creo que la Biblia parte, o el Señor parte del hecho de que la mujer ama, tiene esa condición de amor más abierta que el hombre. La mujer debe, para ser su marido, seguramente lo ama y le pide que lo respete. Y si la Biblia ordena al hombre que ama a su esposa, es porque ella necesita de ese amor. Y si le ordena a la esposa que lo respete a su marido, es porque el esposo, para el hombre, es necesario saber de ese respeto que tiene la esposa para con él. Es parte también de su liderazgo, es parte también de lo que le va a permitir ser la cabeza, tener ese complemento que lo respete. Hay textos, libros donde dice que la mujer debe ser el fan número uno de su esposo. El esposo, el hombre como condición general, natural, le gusta ser admirado. Entonces la mujer de esa mujer tiene que tener respeto y admiración. Y este es un mandato de Dios, mis queridos hermanos, como lo que hemos estado viendo. Entonces, mis queridas y amadas esposas, mujeres, hay que respetar al esposo. Dios no le está ordenando que los amen, porque seguramente él entiende que esto es así. Sin embargo, Dios te ordena, mujer, esposa, que respete a tu esposo. Y si tú quieres que el complemento de esto, que es lo que tú necesitas, que tu esposo te demuestre amor, tú debes hacer tú lo que es tu parte, que es respetarlo. Luego, un segundo mandato o directrices que da el Señor, en este caso a las esposas, lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas, palabra muy conflictiva, a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este es un versículo polémico, por llamarlo de alguna forma, por las diferentes tergiversaciones en algunos casos y malinterpretaciones en otros de lo que significa este pasaje. Este es un pasaje crítico y nos recuerda que la sumisión comienza con una disposición inquebrantable. ¿Una disposición de dónde? Del corazón, porque dice la Biblia en Proverbios que las disposiciones del corazón pertenecen al hombre, y esa disposición inquebrantable debe estar en el corazón para poder atender y llevar a cabo la sumisión. Aunque cuando el matrimonio
no sea ideal, pero en esto que nos dice acá el apóstol Pedro no está autorizando a la mujer en este caso, aunque el matrimonio no sea ideal, quizás de conformidad, no autoriza a la mujer a que deje a su esposo por ser no creyente, no se va a sujetar o porque no sea un cristiano es sólido. Aquí no está diciendo ni mucho menos Pedro que la mujer debe dejar al hombre en esta situación. Esto tampoco, este pasaje no está escrito como una ley que de ninguna manera declara inferioridad social de la mujer. Por el contrario, habla así de un espíritu noble de la mujer por el cual ella reconoce voluntariamente la responsabilidad de liderazgo de su esposo, pero bajo Dios, en un acto de fe. Más bien ella debe amar a su esposo viviendo una vida devota y una vida amorosa, para así, dice la palabra, poder atraerlo a Cristo. Si tu esposo no es creyente, mi querida hermana, no trates de agobiarlo con los temas del reino de Dios. Tu conducta, nos dice aquí, va a hacer que atraerlo a los pies de Cristo, y no solamente a él, sino dice a otros. Tu conducta, mujer, de sometimiento o reconocimiento del liderazgo de tu esposo, tu sometimiento sujeto al esposo que ama, que se sujeta también a Cristo, pero que ama a Cristo, que vive para Cristo, y haciéndolo de esta manera, deja que tu esposo, que quizás es inconverso o no es cristiano sólido, él verá la diferencia en esto. Y dice, aquí no lo discutimos, se lo dice la palabra, es así, de esta manera él llegará a unirse a ti en tu fe. Luego vamos a ver la parte 3. Dice, ¿qué demanda Dios a los padres y a las madres en esta estructura? Ahora vamos a ver, vimos el esposo, la esposa, y ahora vamos a ver ambos como padres. Vamos a leer entonces Efesios 6:4, que es lo que le manda Dios a los padres. Les comparto Efesios 6:4, dice la palabra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta es la responsabilidad entonces como padres, ¿hacia quién? Hacia los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si dejamos como padres a los hijos por su cuenta, sin prestarle atención, lo dejamos de su cuenta, los niños se volverán sin duda alguna unos tiranos y la rebeldía, bueno, saldría por los poros. Así que es necesario la supervisión y sobre todo la educación de los padres sobre los hijos. Es necesario que los padres eduquen a sus hijos. La Biblia nos presenta muchísimos ejemplos de las consecuencias de cuando esto no es así, de cuando esto no se cumple de la manera correcta, ya sea porque los padres no solamente no los educan, sino que le dan mal ejemplo, los indisciplinan o no los disciplinan debidamente, mejor dicho. De cualquier forma, los resultados nunca, y los muestra la Biblia, si no se hace de la manera correcta, los resultados no pueden ser buenos. Por ejemplo, David, el rey David, malcrió a su hijo Absalón y le dio un mal ejemplo, y los resultados fueron terribles. Absalón inclusive en algún momento persiguió a su padre. El sacerdote Elí también, sus hijos fueron totalmente fuera de la disciplina. Él no tuvo mano dura, mano férrea, ni una disciplina sobre ellos como sacerdote, siendo un sacerdote. Antes hablamos del rey David, y ellos los hijos de Elí trajeron deshonra a su nombre, a su legado, a su familia, y lo peor, los hijos de Elí trajeron una derrota terrible a la nación de Israel por su indisciplina. Y la responsabilidad, nos muestra la palabra, que recae sobre los padres, en este caso sobre Elí, que por todas las cosas era sacerdote del templo.
Entonces, la madre y el padre cristiano necesitan la plenitud y discernimiento que da el Espíritu Santo para poder percibir las necesidades y los problemas de sus hijos y transformar eso en proveerle la educación, la disciplina y el trato que ellos necesitan. Padres, no hacerlo de la manera correcta, no disciplinar a sus hijos ni educarlos de la manera correcta, nos muestra la Biblia, como vimos ahí, ejemplos hay muchos más. Las consecuencias sobre sus hijos serán terribles. Entonces, ¿en qué situaciones, nos dice la próxima parte, en qué situaciones vimos que es necesario instruirlos? Entonces, ¿en qué situaciones y en qué lugares se debe instruir a los hijos? Empezamos acá. El primer versículo que se nos muestra es Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos dice: y estas palabras yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, mejor dicho, en todo tiempo. Vivimos en tiempos donde aprenderte, profundizar en la Biblia, aprenderte los versículos, memorizar versículos, repetirlos y aplicarlos dentro de la sociedad que rige el enemigo en el mundo, no está bien visto y la gente empieza a decir que eso es un fanatismo excesivo, que es como mucho lo que estás haciendo tú con la Biblia. Pero meditemos por un momento cuántas cosas hemos aprendido y podrías el día de hoy repetir. ¿No te gustaría que, así igual que esas cosas que aprendiste por repetición, por involucrarte más, no te gustaría que una de esas cosas fuese el tener mayor conocimiento de lo que Dios dice, de su mandato para poder vivir y caminar del lado del Señor? Dios quiere que pongamos atención a su palabra. Más que poner atención, el Señor nos pide que la grabemos en nuestro corazón. Y aquí no habla, cuando habla la Biblia en este caso de corazón, no habla del corazón como ese músculo que sístole, diástole, que está bombeando sangre, no. Habla del corazón como el centro espiritual, ahí el core, el centro de tu vida espiritual. De eso que la misma Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí quiere el Señor que tú y yo, primeramente sus mandatos, sus leyes, sus versículos, sus promesas, su palabra esté grabado ahí en nuestro corazón y que desde ahí podamos entonces enseñar a los hijos, instruir a los hijos conforme a esa palabra que está escrita, que es la palabra de Dios. Esto sin duda representa una responsabilidad enorme que tienen los padres para con los hijos. Es una responsabilidad enorme que el Señor pone en esta estructura de la familia sobre los padres. Y aquí Dios nos está preguntando si lo quieres hacer porque estás muy cansado cuando regresas al trabajo. No, Señor. Dios no está preguntando, Dios no te está dando ninguna opción aquí que lo hagas sí, solo sí, te quede tiempo entre tus tantas cosas del día. Él dice que ve y repítelo, instruye, enseña a tus hijos en todo tiempo. Te está diciendo que debes, Padre, inculcar a tus hijos, involucrar a tus hijos en la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en la próxima parte, la parte 5 de esta guía, de este paso 12 que nos habla, vamos a hablar entonces de los hijos. ¿Qué es lo que manda Dios sobre los hijos? Vimos antes los esposos, después los esposos como padres, y ahora vamos a ver sobre los hijos. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar
a padre y madre. Vemos acá que primero en el versículo dice que los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedecer significa, en palabras llanas, hacer lo que otra persona te pida que hagas. Eso es en el versículo 1, debemos obedecer, y luego en el versículo 2 te dice que debes honrar a tu padre, a tu madre. Cuando habla de honrar significa respetar y querer, amar. Eso es honrar. Los niños deben obedecer a sus padres mientras vivan bajo su tutela, bajo su cuidado. Como decimos coloquialmente, mientras viva bajo el mismo techo, los hijos deben obedecer a sus padres. Pero la honra a los padres no cesa nunca. Los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres para toda la vida. Debemos honrarlos, debemos entonces quererlos y debemos respetarlos toda la vida. Y nos dice que básicamente se les pide a los hijos que le devuelvan a los padres lo que ellos les dan, que es respeto. Si los padres dan respeto a los hijos deben recíprocamente darle respeto. Cuando los hijos son obedientes y le prestan atención a los padres, expresan gratitud. Si no hay expresión de gratitud, cuando no existe la gratitud, es un nicho de la rebeldía, mis queridos hermanos. Y cuando buscan ayudar a sus padres, es el comportamiento que espera Dios de los hijos cristianos para con los padres. Todas estas actitudes son actitudes de honra y de respeto. Aquí Pablo nos da un fundamento también que tiene una promesa, que dice que cuando la promesa es que haciendo todo esto, porque todas las promesas del Señor, creo que lo he dicho en otras oportunidades, tienen una condición, y en este caso la condición es que deben honrar, obedecer y respetar a sus padres, y haciendo así, dice que los hijos que obedecen a sus padres como al Señor, el Señor mismo los va a librar a ellos de las muchas consecuencias de los pecados y muchos peligros, y lo que nos habla de tener una vida libre de este tipo de amenazas que acortan la vida. Esa es la promesa de obedecer y honrar a tus padres. Entonces el Señor te dice que haciendo así tendrás larga vida, y eso implica que el Señor va a poner su mano protectora sobre ti cuando honras a tus padres, de manera que te va a mantener protegido y alejado de los muchos peligros, para que así tengas larga vida. Luego nos dicen, luego acá dentro de la estructura del paso nos habla entonces aquí las reglas, algunas reglas que promueven la actitud armónica de todos estos miembros, de todas estas partes que componen la familia dentro del hogar. ¿Cuáles son estas reglas, algunas de estas reglas que promueven o que van enfocadas hacia la actitud de conservar la armonía entre todas las partes, ¿no? Porque un hogar no es de cuatro paredes y un techo, eso es una casa. Un hogar implica mucho más, que es lo que conviven allá adentro, que se comporten como familia. ¿Cuáles son estas reglas? Efesios 5:21 nos dice una primera de estas reglas. En Efesios 5:21 nos dice la palabra cortico, como un gancho al hígado, cortico pero contundente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es para todos los miembros de la familia, para todos en el hogar. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo da claras instrucciones con respecto al orden funcional, no disfuncional, funcional del matrimonio, como consecuencia de una correcta sujeción ¿a quién? A Cristo, que ya dijimos al principio debe ser el centro del hogar. Pablo en este sentido se está adelantando con muchos siglos de anticipación a lo que hoy quizás conocemos como consejería matrimonial. En este capítulo específicamente 5, en esto que estamos revisando, Pablo va a tratar de dar instrucciones para que ese matrimonio funcione. Si la esposa debe sujetarse al esposo, como vimos antes, es también deber del esposo, como miembro de la familia de Dios, como miembro
de ese hogar, sujetarse primeramente a Dios y también de alguna forma sujetarse a su esposa. La sujeción que plantea el diseño original del Señor, la sujeción que el Señor puso desde el principio, no es unilateral. Aquí no es que se sujeta a uno nada más, la sujeción debe ser de todas las partes, en este caso de la familia, el esposo a Dios, la mujer al esposo, y el esposo sujeta recíprocamente a su esposa, y los hijos deben sujetarse y obedecer a sus padres, no es unilateral. Luego otra de estas reglas que promueven la armonía o la actitud armónica dentro del hogar está en Filipenses capítulo 2, los versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Okay. Filipenses 2, 3 y 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice el Señor. Entonces, en breves palabras, Pablo nos está invitando aquí en este pasaje a la unidad y a la humildad, que son los puntos o deben ser los puntos fuertes en nuestra vida como cristianos, como bien sabemos, o quizás no sabemos. Porque es verdad, es cierto eso que los cristianos, bajo este concepto de humildad y unidad, casi nunca peleamos, casi nunca tenemos diferencias o discusiones. Es cierto que esto es así. Yo me temo que no. Y muchos nos tememos que no. Pero Pablo particularmente sabía que esto para nada es así. Que no existe diferencia entre los cristianos y solamente hay una relación siempre armónica. No es así. Y Pablo también lo sabía. Porque en las familias de Dios muchas veces las cosas, cuando no se hacen dentro del amor familiar, suelen haber diferencias. Por esto es lo que el apóstol Pablo en este momento, en este pasaje, hace un llamado, invita entonces a que sea la unidad y la humildad la que estén por encima. Como Pablo sabe que eso no está presente todo el tiempo, nos llama a reflexión para que sea esto, el deber, aunque no sucede, pero es el deber. Aunque no sea todo el tiempo, nos llama a que si te sales de esa ruta, vuelvas a tomarlo y pienses en la unidad y en la humillación, el considerar la humildad, que es considerar al otro inclusive por encima de ti, es ser empático y ver no solamente por lo suyo, dice el apóstol acá, sino bien ver por las necesidades de los demás. Aquí esta es la invitación que nos hace el apóstol, sabiendo que no siempre reina ese tipo de armonía en el hogar. Y ya para cerrar este paso, mis queridos y amados hermanos y amigos, el Señor nos habló aquí del diseño de la familia. El Señor diseñó el hogar para que fuese el lugar donde Dios introduce su presencia en la edificación de los padres primeramente y luego de los padres para con los hijos. ¿Por qué creen ustedes, mis queridos hermanos, que Satanás no solamente ahorita, sino desde el principio golpea directamente la unidad familiar como lo está haciendo? Antes, hace muchos años atrás, la golpeaba digamos, únicamente con el divorcio, porque a través del divorcio así el enemigo rompía la unidad familiar, y la verdad que en esa estrategia el enemigo tuvo éxito, porque los resultados sobre la familia, los divorcios, sobre todo sobre los hijos, no son los deseados, son muchas veces no son buenos, son nefastos en muchas oportunidades. Entonces lo que el enemigo ha estado haciendo y lo que hace ahora va mucho más allá en su estrategia. El enemigo ha ido progresando en su estrategia, pero siempre apuntando hacia la familia, porque ha incrementado su maldad en ese sentido. Ahorita hay un término que seguramente habrán escuchado muchas veces, que es el término open mind, que está tratando de inculcar la sociedad y el mundo, que significa mente abierta, y es un término que acuña
las personas que se definen a sí mismos como progresistas. Es un término también muy común ahorita. Y se refiere ese open mind a la capacidad que ellos esperan que nosotros tengamos como humanos de recibir a nuestras mentes dispuestas y abiertamente, sin ninguna objeción, los diferentes tipos de uniones y asociaciones familiares y estructuras familiares y sociales de acuerdo a las tendencias que ellos consideran progresistas y que consideran válidas. Todo eso que ellos plantean dentro de su entendimiento y dentro de su tendencia espera que como eres open mind, tú lo recibas sin ninguna objeción, sin ningún discernimiento y sin ningún cuestionamiento. Y nosotros entonces, principalmente digo nosotros como cristianos, somos acusados, si no actuamos de esa manera, somos acusados de retrógrados, de fundamentalistas, de personas enemigas del avance, del progreso que ellos llaman, hasta inclusive de alguna fobia en particular, o misoginia, o bueno, de fobias, todas las fobias que han salido últimamente en ese sentido. Y es por el supuesto hecho que ellos dicen que nosotros en nuestra mente no tenemos en nuestra mente la amplitud necesaria para que estos conceptos permeen en nosotros como personas, esos conceptos que ellos tratan de imponer. O sea, que es lo que es de ellos, lo de ellos y nada más. Y digamos que sí, queridos hermanos y amigos, que listo, que nosotros supongamos nada más que su concepto y su modelo de agrupación y asociación familiar van a tener que tarde o temprano ser de alguna forma tolerados o admitidos en mi estructura mental. Pero me pregunto yo, como cristiano, como evangélico, ¿y mi concepto de agrupación familiar algún día va a tener cabida en la mente de aquellos que se llaman hoy progresistas? De aquellos que dicen tener mente abierta, pero no están abiertas para recibir mi concepto, que es el concepto que nos está entregando el Señor desde el diseño original, del creador de todo. Para recibir ese concepto no existe también el ser open mind. Entonces en ese diseño que ellos de eso llaman open mind cabe todo, menos la palabra de Dios. Entonces son selectivos. Entonces se ve que obviamente es un plan del enemigo. La mayor obra de agresión, mis queridos hermanos, de Satanás es contra la familia. ¿Y por qué hace esto? Porque él sabe desde el principio que si tumba una familia, que si tumba la cabeza de la familia, él va a tomar quizás toda esa generación sin ninguna otra oposición. Es lo mismo que hizo desde el principio con Adán y Eva. Como pareja los tumbó, los separó, los derribó y ahí en adelante, como dice la Biblia en Romanos 5, todos los que somos descendientes de ese primer Adán estábamos condenados, estábamos bajo maldición, estábamos fuera de todo lo que es el reino de Dios. Inclusive dice la palabra que éramos enemigos, todos los que están ahí son enemigos del Señor, incapaces de buscar al Señor porque no hay ese amor, son incapaces porque ninguno va a estar persiguiendo por allá donde está su enemigo metido. No lo buscan, no pueden buscar a Dios, y somos entonces descendientes de ese primer Adán hasta que Dios en su estructura para rescatar este diseño original envía a su hijo, y su hijo, que es conocido como el postrer Adán, como el último Adán, vino a rescatar lo que se perdió allá. Y el enemigo sabe cuán poderoso es el diseño de la familia y por eso la ataca. Y por eso el Señor, como lo está haciendo el día de hoy, quiere reforzarnos su diseño original de la familia para que nosotros seamos bastiones, defensores del diseño de Dios acá en la tierra. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias por este mensaje con estas directrices, Señor, con estos mandamientos de tu palabra que nos van a ayudar a ser mejores esposos, padres, hijos, Señor. Gracias, Señor,
porque sabemos que tú eres un Dios de familia, Señor, y de generaciones, y a través de nosotros, Señor, tú obrarás bendición por 1000 años sobre cada una de nuestras generaciones y así por cada justo que se levante, Señor. Padre, gracias porque tú nos has llevado a defender tu diseño, Señora, poniendo ese amor en nuestro corazón por las obras que tú haces, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, es sencillamente perfecto, Señor. Tu palabra y tú son totalmente inerrantes, Padre de la gloria, Señor. Padre, bendecimos tu maravilloso nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos todo lo que nos das a través de tus enseñanzas, Señor. Y en este maravilloso discipulado que ya casi estamos culminando, Señor, con una lección más bella, más poderosa y más grande que la otra, Señor. Seguimos subiendo la escalera peldaño a peldaño, Señor, para convertirnos en verdaderos discípulos, Señor. Porque antes de discipular, como dice tu gran comisión, el gran mandato que tenemos en nuestra vida de ir por el mundo siendo discípulos, antes de hacer discípulos tenemos que ser nosotros primeramente discipulados, Padre de la gloria. Padre, bendecimos tu maravilloso nombre, Señor, te damos de nuevo gracias. Gracias por cada una de las personas que están atendiendo a este discipulado, Señor. Gracias como iglesia por los medios que nos provees, por las estrategias que nos provees, Señor, para permitir que tu palabra llegue a cada rincón, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres el alfa, el omega, el principio, el fin, Señor. No hay nadie más grande que tú, Padre de la gloria. Por eso te honramos, te adoramos y te alabamos, Señor, en tu poderoso nombre, a ti y al Cordero, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por el privilegio de su atención. Nos despedimos no sin antes recordarles que que se suscriban a este canal. Si les gustó el contenido, suscríbanse, regálenos un like, que eso nos va a ayudar a posicionar nuestro contenido o el contenido de la Iglesia del Cordero de Dios para la recomendación y que llegue así a más personas. Muevan el dedito nada más hasta la campanita o muevan el mouse hasta la campanita y así seguiremos alcanzando más vidas. Nos vemos en la próxima entrega. Que el Señor los guarde y que el Señor los bendiga.